El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la pequeña cabaña de Naruto, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Naruto se desperezó con un bostezo ruidoso, estirando los brazos hasta que sus articulaciones crujieron. Como cada mañana desde que llegó a este mundo, cerró los ojos por un segundo para conectar con su interior. Oye, Kurama. Despierta, bola de pelos. Es hora de ir a ese lugar lleno de hormonas y drama llamado preparatoria, dijo Naruto mentalmente, esperando el habitual gruñido sarcástico o el comentario despectivo del gran zorro. Pero no hubo respuesta. Solo un silencio profundo y vacío resonó en el paisaje mental del sello. Naruto frunció el ceño, extrañado. Normalmente, el chakra del zorro siempre estaba presente, como un zumbido constante de fondo. ¿En serio? ¿Te vas a quedar dormido ahora? Naruto soltó una pequeña risa y negó con la cabeza en tono cómico. Vaya, ¿quién lo diría? El legendario Kyuubi, el terror de las naciones, vencido por el cansancio. Eres un zorro holgazán, de veras. Disfruta tus sueños con ramen de lujo, yo me voy. Pensando que simplemente estaba en un sueño profundo, Naruto no insistió. Se levantó de la cama y se dirigió al espejo. Su apariencia había cambiado notablemente en el último año. El niño bajito de mejillas redondeadas había quedado atrás. Ahora, su rostro era más afilado y maduro, con las marcas de sus mejillas más definidas y una mandíbula marcada. Su cuerpo, aunque delgado, mostraba una definición atlética fruto de un entrenamiento constante que la ropa de civil apenas lograba ocultar. Se vistió con calma, una playera blanca con detalles en tonos naranjas que resaltaban su cabello rubio, y unos pantalones negros anchos que le permitían moverse con la agilidad que un ninja necesitaba, incluso en la escuela. Se ajustó las agujetas de sus tenis y se miró por última vez. Bien, Hawkins, veamos qué nos tienes preparado hoy, murmuró, aunque en el fondo de su mente, una pequeña espina de inquietud permanecía por el silencio de Kurama. Naruto salió de la cabaña, sintiendo el aire fresco de la mañana. No sabía que, desde la oscuridad del revés, unos ojos pálidos y sin párpados lo observaban, disfrutando de haber logrado, por primera vez, aislar la voz del zorro de la mente de su portador. Naruto caminaba con las manos en los bolsillos, disfrutando de la brisa matutina, aunque la ausencia del zumbido constante de Kurama en su nuca lo hacía sentir extrañamente ligero, como si le faltara una brújula. Sin el apoyo del zorro para filtrar las energías de la ciudad, Naruto tenía que confiar puramente en sus ojos y oídos humanos, lo que hacía que el mundo se sintiera un poco más grande y solitario de lo habitual. Qué silencioso está todo sin ese zorro gruñón quejándose de la música que escuchan aquí, pensó con una sonrisa nostálgica. Al doblar la esquina y enfilar hacia la entrada de la preparatoria de Hawkins, el ambiente cambió. El estacionamiento era un caos de autos viejos, música rock saliendo de los estéreos y estudiantes corriendo para no llegar tarde. En cuanto Naruto puso un pie en el campus, las conversaciones a su alrededor bajaron de volumen. No era una novedad, pero no dejaba de ser curioso. Las chicas se daban codazos y cuchicheaban al verlo pasar. Con su nueva apariencia más madura y ese aire de misterio, Naruto se había convertido en el enigma de la escuela. Los atletas del equipo de básquetbol lo observaban con una mezcla de respeto y confusión. Ahí va otra vez, murmuró uno de los amigos de Jason, viendo a Naruto caminar hacia la zona donde solían reunirse Dustin y los demás. Podría estar en la mesa de los populares, salir con las porristas. Pero prefiere irse al sótano con los raros del club de juegos. A Naruto no le importaba en lo más mínimo. Para él, la jerarquía social de una preparatoria americana era mucho más simple de entender que las políticas de las aldeas ninja. Él buscaba lealtad y corazones reales, algo que le sobraba a sus amigos nerds. De pronto, divisó a lo lejos a Dustin y Mike, quienes gesticulaban animadamente cerca de las mesas de madera, probablemente discutiendo alguna estrategia imposible para la partida de esa noche con Eddie Manson. Sin embargo, antes de llegar con ellos, Naruto sintió un escalofrío. Sin Kurama, no podía detectar presencias exactas, pero su instinto de combate, ese que se pule en 1000 batallas, le envió una señal de alerta. Miró hacia arriba, a la azotea de la escuela, por puro reflejo. Por un segundo, el aire le pareció más pesado, casi como si el cielo se hubiera teñido de un gris cenizo. «¡Qué sensación tan molesta!», murmuró Naruto, rascándose la nuca. «Pero si son los guerreros del sótano», exclamó Naruto con una sonrisa radiante mientras se acercaba a la mesa de Mike y Dustin. «¿Qué pasa, chicos? ¿Ya han decidido cómo van a morir esta noche a manos de Eddie?» «No vamos a morir», Naruto, protestó Dustin, ajustándose la gorra con indignación. «Esta noche nos enfrentamos a Case el traidor.
He pasado 3 horas calculando los lanzamientos de dados. 3 horas, Naruto soltó una carcajada y le revolvió el pelo a Dustin. Dustin, ¿de veras, en el tiempo que tardas en planear un ataque de dados, yo ya me habría comido 3 tazones de ramen y salvado una aldea? Pero admiro tu dedicación al arte de la guerra de cartón. No es cartón, es estrategia, añadió Mike, aunque no pudo evitar sonreír. Por cierto, ¿viste a Lucas? Está con los chicos populares de nuevo. Dice que el partido de básquetbol es importante. Naruto se encogió de hombros con aire despreocupado. Déjenlo, seguro que verse bien en Source frente a todo el pueblo es su versión de una misión de rango S. Ya volverá cuando se dé cuenta de que sus músculos no sirven contra un dragón imaginario. Vamos, que llegamos tarde al gimnasio. El grupo caminó hacia el gimnasio de la escuela, donde el ambiente ya estaba cargado con el sonido de los balones rebotando y los gritos de los entrenadores. Entre la multitud de las gradas, divisaron una cabellera pelirroja inconfundible. Max estaba sentada sola, con los cables de sus audífonos colgando y la mirada perdida en algún punto de la duela. Al verlos acercarse, Max suspiró y, con un movimiento lento, se quitó los cascos de los oídos, dejando que la música de Kate Bush se convirtiera en un eco lejano. Hola, chicos, dijo con voz plana, aunque sus ojos se suavizaron un poco al aterrizar en el ninja rubio. Hola, Max saludó Naruto con entusiasmo, pero sus instintos, incluso sin Kurama, notaron algo extraño. Max se veía más pálida de lo normal. Sin decir una palabra, Max bajó de la grada y se posicionó justo al lado de Naruto. No fue un movimiento casual, se pegó a su brazo lo suficiente como para que él sintiera que ella estaba tensa. Era un gesto sutil, casi invisible para los demás, pero Naruto entendió el mensaje, ella no buscaba una charla, buscaba un escudo. En este mundo de sombras y recuerdos de Billy, Naruto era lo único que se sentía lo suficientemente sólido como para mantenerla en la tierra. ¿Todo bien, Max?, preguntó Naruto en un susurro, bajando el tono para que los otros dos no escucharan. Sí, mintió ella, apretando la correa de su mochila y pegándose 1 centímetro más a él. Solo, hay mucho ruido aquí hoy. Naruto asintió, mirando de reojo a su alrededor. Sin el zorro, no podía sentir la maldad, pero podía sentir el miedo de su amiga, y eso era más que suficiente para ponerse en alerta. El gimnasio era un estruendo de tambores y trompetas. Las porristas saltaban en el aire con una precisión mecánica, y entre la banda, Naruto alcanzó a ver a Robin, quien soplaba su instrumento con una mezcla de concentración y el pánico social que la caracterizaba. Entonces, las puertas dobles se abrieron de par en par. El equipo de baloncesto entró corriendo entre una lluvia de confeti y aplausos ensordecedores. Jason Carver, el capitán, lideraba la fila con una sonrisa de comercial de televisión, seguido por un Lucas que intentaba mantener el paso, luciendo el uniforme con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Jason subió al estrado, tomó el micrófono y el silencio cayó sobre el gimnasio como una manta pesada. Empezó con entusiasmo, hablando del campeonato, pero pronto su voz adquirió un tono más grave y ensayado. Hawkins ha sufrido mucho, dijo Jason, bajando la mirada. El año pasado perdimos a vecinos, a amigos, el terrible incendio en el centro comercial Starcourt nos dejó una herida que aún no cierra. Naruto, que seguía con Max pegada a su costado, entrecerró los ojos. Podía sentir el cambio en el ambiente. Jason empezó a nombrar a las víctimas, usando sus nombres como peldaños para subir la moral del equipo, transformando una tragedia real en una motivación barata para un juego de pelota. Este tipo, pensó Naruto, apretando ligeramente el puño. Está usando el dolor de los que ya no están para inflar su propio ego. Lo hace ver como si el baloncesto fuera a resucitarlo, susurró Max al lado de Naruto. Su voz temblaba ligeramente y sus dedos se cerraron sobre la tela de la playera blanca de Naruto. Naruto sintió una punzada de irritación. Para alguien que había vivido guerras de verdad y visto cementerios llenos de amigos, el discurso de Jason le resultaba casi insultante. Pero lo que más le molestaba era cómo ese sentimiento de tristeza colectiva estaba alimentando una energía negativa en el gimnasio. Míralo bien, Naruto, una voz sorda y profunda, que no era la de Kurama, resonó en el rincón más oscuro de su mente. Él entiende el poder de la pérdida, pero solo la usa para brillar. Tú, en cambio, la llevas como una cadena. Naruto sacudió la cabeza, tratando de alejar ese pensamiento. Miró a Max, ella estaba pálida, sus ojos fijos en el suelo mientras Jason seguía hablando sobre el sacrificio. No lo escuches, Max, dijo Naruto en voz baja, colocando su mano sobre la de ella, que seguía aferrada a su brazo. Es solo ruido. Él no sabe de lo que está hablando.
De repente, Naruto sintió un tirón extraño en su nuca. Sus ojos viajaron hacia la cancha, buscando a Chirisi Cunningham. La capitana de las porristas estaba de pie, pero no sonreía. Su mirada estaba perdida en las vigas del techo y Naruto notó que sus manos temblaban violentamente. Algo no está bien, murmuró Naruto para sí mismo. Sin Kurama para confirmarlo, solo tenía su instinto, y su instinto le decía que el discurso de Jason estaba abriendo una puerta que nadie en ese gimnasio estaba preparado para cerrar. El ambiente fuera del gimnasio estaba cargado. Lucas caminaba junto a ellos, aún con el uniforme de los Tigers puesto, gesticulando con frustración. El discurso de Jason lo había dejado eufórico, pero la realidad de sus amigos lo estaba devolviendo al suelo. Solo digo que Eddie podría ser razonable por una vez, decía Lucas, mirando a Dustin y Mike. Es el campeonato, chicos. Si ganamos esto, dejamos de ser los raros. Podemos dejar de ser los perdedores del sótano. Max no dijo nada, simplemente apretó más el brazo de Naruto y se colocó los audífonos, aunque sin encender la música, como queriendo desconectarse de la conversación. Dustin y Mike empezaron a discutir con Lucas, pero Naruto se mantuvo en silencio hasta que las palabras dejar de ser un perdedor flotaron en el aire con demasiada ligereza. Naruto se detuvo en seco, obligando al grupo a parar. Su rostro ya no tenía esa expresión alegre y distraída de la mañana, ahora sus ojos azules tenían una profundidad que intimidaba. Dejar de ser un perdedor, repitió Naruto. Su voz era tranquila, pero cortaba como un filo. Lucas, he conocido a gente que lo tenía todo. Talento, belleza, respeto, gente que era popular antes de saber siquiera cómo se llamaban a sí mismos. Lucas parpadeó, confundido por el repentino cambio de tono de su amigo. Naruto no solía hablar de su pasado de forma tan directa. El ninja pensó en Sasuke, en su mirada de superioridad, en cómo el mundo entero parecía girar a su alrededor en la academia, y en el rastro de cenizas y soledad que ese camino de perfección y orgullo dejó atrás. Crees que ser popular es una meta, pero no te das cuenta de lo estúpido, arrogante y egoísta que eso vuelve a la gente, continuó Naruto, dando un paso hacia Lucas. La gente que busca desesperadamente estar en la cima termina pisoteando a los que siempre estuvieron ahí para ellos. Se vuelven ciegos. Se vuelven oscuros. Naruto señaló el gimnasio, donde Jason seguía siendo rodeado de admiradores. Ese chico, Jason, usa a los muertos para sentirse un héroe. Y tú estás tan ansioso por sentarte a su lado que estás llamando perdedores a las únicas personas que pelearon contra monstruos reales contigo. Si eso es ser un ganador, prefiero ser un perdedor toda mi vida, de veras. Lucas se quedó mudo, con el rostro encendido por una mezcla de vergüenza y enojo. Dustin y Mike intercambiaron una mirada de asombro, nunca habían visto a Naruto ser tan severo con uno de ellos. Vámonos, dijo Naruto suavemente, volviendo a mirar a Max, mientras se alejaban de un Lucas que permanecía estático en el pasillo. Naruto sintió un repentino vacío en el estómago. Sin el chakra de Kurama para estabilizar sus sentidos, una interferencia externa logró filtrarse. Tic, tac, tic, el sonido no venía del pasillo. Venía de adentro de su cabeza. Por un segundo, el pasillo de la escuela se alargó, las taquillas parecieron supurar una sustancia negra y espesa, y Naruto vio una figura alta y sin piel al final del corredor, señalándolo con un dedo huesudo. Ellos morirán por tu arrogancia, Naruto. Naruto parpadeó con fuerza y la visión desapareció. Max lo miró con preocupación, notando que él había apretado su mano inconscientemente. ¿Naruto? ¿Estás temblando?, susurró Max. El miedo en los ojos de Max fue como un golpe en el estómago para Naruto. Ver a la chica más valiente que conocía temblar de esa manera, le confirmó que lo que estaba ocurriendo era una amenaza de otro nivel. Max recordó vívidamente la noche del Star Court. Recordó a Naruto envuelto en un aura de energía dorada tan intensa que quemaba el aire, moviéndose como un relámpago mientras la gigantesca masa de carne del desuellamentes rugía. Para ella, Naruto era invencible, una deidad que caminaba entre humanos. Pero ahora, verlo parpadear con terror y sudar frío ante un pasillo vacío, eso la aterrorizaba más que cualquier monstruo físico. Si él tiene miedo, ¿qué esperanza tengo yo?, pensó Max, sintiendo que el nudo en su garganta se cerraba. Naruto, dándose cuenta de que su propia vulnerabilidad estaba hundiendo a Max, reaccionó de inmediato. Metió la mano en su bolsa táctica y sacó un objeto que brilló bajo las luces fluorescentes de la escuela, un kunai de 3 filos, pesado y con inscripciones extrañas en el mango. Toma esto, Max dijo con voz firme, cerrando la mano de la chica sobre el arma. No es solo un cuchillo. Tiene mi marca.
Si sientes que el aire se enfría, si escuchas ese reloj o si simplemente sientes que no puedes más, apriétalo con fuerza. No importa dónde esté, no importa si estoy en medio de una pelea, apareceré a tu lado en un parpadeo. Te lo prometo, de veras. Max asintió mecánicamente, guardando el kunai en su mochila pero manteniendo la mano sobre él. El peso del metal le dio un gramo de paz. Busquen a Dustin y Mike. Vayan a clase, gritó Naruto mientras se daba la vuelta y corría a toda velocidad hacia los baños de hombres. Naruto entró de un portazo, asegurándose de que el lugar estuviera vacío. Se lanzó hacia el lavabo y abrió el grifo, arrojándose agua fría en el rostro. Sus manos temblaban. Kurama. Despierta, maldita sea, rugió Naruto en su mente, golpeando el borde del lavabo. No es momento para bromas. Algo está tratando de entrar en mi cabeza. El silencio volvió a ser la única respuesta. Naruto se miró en el espejo y, por un segundo, su reflejo no fue el suyo. Vio a un Naruto demacrado, con los ojos vacíos y la piel grisácea, rodeado de las sombras de todos los que no pudo salvar en la invasión a Konoha por la aldea de la arena. Promesas, susurró una voz que parecía venir de las tuberías. ¿Cómo puedes prometer protegerla a ella, cuando ni siquiera pudiste mantener a tu zorro despierto? Estás solo, Naruto Uzumaki. Solo un niño asustado en un mundo que no te pertenece. Naruto cerró los ojos con fuerza, ignorando el mundo exterior, y proyectó su conciencia hacia lo más profundo de su ser. Esperaba encontrar el paisaje mental de siempre, las alcantarillas húmedas o el campo abierto bajo el sol que habían construido juntos tras la guerra. Pero lo que vio le heló la sangre. El lugar estaba sumergido en una penumbra rojiza y viscosa. La gran jaula, cuyo sello Naruto había abierto hacía tiempo como símbolo de su amistad, estaba envuelta en una niebla espesa que olía a podrido. En el centro, Kurama, el imponente Kyuubi, estaba echado, con la cabeza pesada sobre sus patas delanteras. Kurama. Despierta, gritó Naruto, corriendo por el agua estancada. Al acercarse, el horror fue total. Kurama no estaba durmiendo voluntariamente. Decenas de tentáculos oscuros y carnosos, similares a raíces infectadas, brotaban de las sombras del suelo y se enroscaban con fuerza por todo su cuerpo. Rodeaban su cuello, apresaban sus colas y, lo más aterrador, varios de ellos se hundían directamente en sus párpados y boca, manteniéndolo en un estado de coma inducido. El gran zorro soltó un quejido sordo, un gruñido ahogado que indicaba que estaba sufriendo una pesadilla eterna de la que no podía despertar. ¿Qué mierdas le hiciste?, rugió Naruto, con una furia que hizo temblar su propio espacio mental. Naruto no esperó. Formó un rastro de chakra en su mano, creando una hoja de energía pura, y se lanzó contra los tentáculos que oprimían el cuello del zorro. Suéltalo. Ahora mismo. Al cortar el primer tentáculo, este no sangró sangre roja, sino una sustancia negra y pegajosa que siseó como ácido. Naruto comenzó a tajear las raíces con desesperación, pero por cada una que cortaba, 3 más brotaban de las grietas del suelo mental, regenerándose a una velocidad absurda. De repente, una risa fría y carente de humanidad llenó el vacío de la jaula. No venía de ninguna dirección, parecía emanar de las mismas paredes. Él es fuerte, Naruto Uzumaki, demasiado fuerte para ser destruido. La voz de Vegna resonó, distorsionando la imagen de la jaula. Pero incluso un dios puede ser silenciado por el peso de la agonía. Lo he envuelto en los recuerdos de los Jinchurikis que murieron antes que tú. He convertido su poder en su propia prisión. Cállate. Él es mi amigo. Naruto lanzó una patada imbuida en chakra, pero su pie atravesó la niebla como si fuera humo. Naruto se dio cuenta con horror de que, al estar Kurama sedado por Vecna, su propia conexión con el chakra del zorro estaba bloqueada. Estaba peleando en su propia mente con sus fuerzas básicas, mientras Vecna usaba la culpa del propio Kurama por los siglos de odio para mantenerlo sometido. Kurama, escúchame. Naruto puso sus manos sobre el enorme hocico del zorro, tratando de ignorar los tentáculos que ahora empezaban a trepar por sus propias piernas. No te rindas. Despierta. Afuera, en el baño de hombres, el cuerpo físico de Naruto estaba de pie, rígido, con los ojos en blanco y una lágrima de sangre recorriendo su mejilla izquierda. El tiempo se había detenido para él. Naruto se giró violentamente, con el Rasengan disipándose en su mano por la pura conmoción. De entre la niebla viscosa que rodeaba la jaula de Kurama, la figura de Vecna emergió lentamente, moviéndose con una parsimonia aterradora. Sus pies no tocaban el agua estancada, y cada vez que hablaba, el paisaje mental de Naruto vibraba con una distorsión insoportable.
Te he observado durante mucho tiempo, Naruto Uzumaki. Shiseo Vecna, su rostro carente de piel se contrajo en algo parecido a una sonrisa. A través de los ojos del niño Byers. Él fue mi espía, mi ventana a este mundo, y ni siquiera él sabía que yo estaba allí, mirando cada uno de tus movimientos, admirando tu fuerza. Vecna extendió una mano huesuda hacia la figura atrapada de Kurama. Eres demasiado fuerte. Una anomalía que rompe el equilibrio de este mundo. Me obligaste a cambiar mis planes, Naruto. No puedo simplemente arrebatarte la vida, primero tengo que despojarte de todo lo que te hace creer que eres un héroe. Debo debilitar tu espíritu hasta que no sea más que cenizas. Naruto apretó los dientes, sintiendo cómo el aire se volvía pesado, pero antes de que pudiera responder, un escalofrío paralizante recorrió su columna vertebral. Un olor a humo de pipa y pergamino viejo inundó el lugar. Naruto, una voz familiar, cansada y llena de una tristeza sepulcral, resonó justo detrás de él. Naruto se quedó petrificado. Se dio la vuelta lentamente, con los ojos muy abiertos. Allí, de pie sobre el agua negra, estaba Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage. Pero no era el abuelo sonriente que Naruto recordaba. Su piel estaba pálida, sus ropas de Hokage estaban rasgadas y quemadas, y sus ojos eran pozos de una oscuridad infinita. Abuelo, susurró Naruto, con la voz quebrada. Siempre fue una mentira, Naruto, dijo la proyección de Hiruzen, dando un paso hacia él, con el rostro distorsionado por una amargura que Naruto jamás había visto en vida. Te miraba a los ojos y te sonreía, mientras permitía que el pueblo te odiara. Sabía quiénes eran tus padres. Sabía que llevabas un legado de sangre y gloria, y preferí dejarte en la miseria, alimentándote de leche caducada y soledad. Te oculté la verdad para mantenerte como un arma bajo mi control. Vecna rió desde las sombras, disfrutando del impacto que cada palabra tenía en el corazón del ninja. Míralo, Naruto, susurró el monstruo. Tu primer vínculo, tu primera figura paterna, construida sobre una base de engaños. ¿Cuántas otras mentiras sostienen tu mundo? El paisaje mental de Naruto se retorció aún más, volviéndose una galería de pesadillas vivientes. Antes de que pudiera procesar las palabras del tercer Hokage, la niebla a su izquierda se condensó en una figura que Naruto amaba y respetaba profundamente. Iruka-sensei apareció, pero su rostro no tenía rastro de la calidez habitual. Sus ojos destilaban un desprecio gélido mientras miraba a Naruto de arriba a abajo. Siempre fuiste mi peor alumno, Naruto, escupió Iruka, cruzándose de brazos. Un niño estúpido, sin talento, que solo sabía llamar la atención con bromas baratas porque no podías aprender ni el jutsu más básico. ¿De verdad creíste que te veía como a un hijo? Solo eras una carga administrativa, un estorbo que siempre quedaría en la sombra de Sasuke. Él tiene el apellido, el linaje y el genio. Tú solo eres el recipiente de un monstruo. Naruto retrocedió, chocando casi con la jaula de Kurama. El zorro soltó un rugido ahogado bajo los tentáculos, pero Vecna apretó el agarre, impidiéndole intervenir. De repente, la escena cambió drásticamente. El suelo del paisaje mental se cubrió de alfombras rojas y banderas de la hoja. Frente a él, Tsunade, con el rostro serio y solemne, sostenía la capa blanca y roja de sexto Hokage. Naruto estiró la mano, pensando por un segundo que su sueño se cumplía, pero Tsunade lo ignoró como si fuera invisible. Ella caminó hacia una figura que emergía de la luz, Sasuke Uchiha. Con un gesto de orgullo, Tsunade le colocó la capa sobre los hombros. A su lado, Sakura miraba a Sasuke con una devoción absoluta, con los ojos brillando de admiración y amor, una mirada que jamás le había dedicado a Naruto. Sakura se acercó a Sasuke y apoyó la cabeza en su hombro, mientras ambos miraban a Naruto con una mezcla de lástima y asco. Míralos, la voz de Vecna siseó al oído de Naruto, mientras las visiones de sus amigos lo rodeaban. Tus sacrificios no importan. Tu esfuerzo es una broma. Al final, el mundo siempre elegirá al que tiene la luz natural, dejándote a ti en la oscuridad que te vio nacer. Eres el sobrante de una historia que no te pertenece. Naruto cayó de rodillas, con las manos en la cabeza, sintiendo que su propio corazón se agrietaba bajo el peso de esas imágenes. El Iraishin, el Rasengan, el poder de Kurama. Nada de eso servía contra el veneno que Vecna estaba inyectando directamente en sus recuerdos. La visión final fue la más devastadora de todas. El entorno cambió para mostrar una Konoha radiante, reconstruida y sumergida en una paz absoluta. Era la aldea que Naruto siempre había soñado, pero había un detalle que le heló la sangre, el silencio. No había murmullos de odio hacia él, pero tampoco había gritos de alegría llamando su nombre.
Frente a sus ojos, una fotografía grupal de los novatos de Konoha apareció flotando en el aire. Allí estaban todos: Shikamaru, Ino, Choji, Neji, Hinata, incluso Sasuke y Sakura sonreían con una naturalidad que dolía. Pero en el lugar donde debía estar Naruto, solo había un signo de interrogación blanco y borroso. Su imagen había sido borrada, como si el universo mismo hubiera decidido que la paz solo era posible si él nunca hubiera existido. Nadie te recuerda, Naruto Uzumaki, Shiseo Vecna, materializándose justo detrás de él, con sus manos garras apoyadas cerca de los hombros del ninja. El mundo sanó cuando te olvidó. Tu existencia solo fue el ruido que perturbaba la calma. No eres un héroe, solo eres un error que el tiempo finalmente ha corregido. Naruto se desplomó sobre sus manos y rodillas en el suelo de su paisaje mental. El agua negra ahora parecía barro que lo succionaba hacia abajo. Intentó buscar el chakra de Kurama, intentó visualizar el rostro de Max para anclarse a la realidad de Hawkins, pero el dolor de su pasado, esa soledad corrosiva que sintió en los columpios de la academia, estaba regresando con una fuerza física. Ni el Rasengan, ni la velocidad del Iraishin, ni el poder destructivo de un Biju podían golpear un sentimiento. Su fuerza externa era incalculable, pero por dentro, seguía siendo el niño que buscaba desesperadamente una mirada de aprobación. Su respiración se volvió errática y su pulso se debilitó. En el mundo real, dentro del baño de hombres, el cuerpo de Naruto comenzó a elevarse lentamente unos centímetros del suelo. Sus extremidades empezaron a tensarse de forma antinatural, mientras el sonido de un reloj de pie retumbaba en todas las paredes de la escuela. Naruto estaba perdiendo la batalla más importante de su vida, la que se libraba en el campo de su propio valor. Justo cuando la oscuridad de Vecna parecía haber sofocado la última chispa de voluntad en Naruto, una luz blanca, pura y cálida, comenzó a filtrarse desde el suelo del paisaje mental, evaporando el lodo negro y la niebla viscosa. Frente a Naruto, emergió una figura que emanaba una energía ancestral y serena. Era un hombre de cabello castaño, con vendas en la frente y una túnica clara, rodeado por una presencia que se sentía extrañamente familiar, como si Naruto se estuviera mirando en un espejo de hace 1000 años. Asura Otsutsuki apareció frente a él, sonriendo con una amabilidad que no tenía nada que ver con las visiones distorsionadas de Vecna. «Vete de aquí», gritó Naruto con la voz rota, sin abrir los ojos del todo. «Ya no quiero ver más. Sé que eres otra de sus mentiras». «No soy una mentira, Naruto». La voz de Asura era como una melodía que acallaba el estruendo del reloj de Vecna. «He viajado a través del tiempo y del espíritu porque nuestras voluntades son una sola. Soy Asura, y tú. Tú eres mi reencarnación en esta era». Naruto levantó la vista, confundido. La presión en su pecho comenzó a ceder ante la presencia de Asura. «Él intenta mostrarte un mundo que te olvida, pero mira la verdad», dijo Asura, extendiendo su mano. En lugar de las fotos borradas de Konoha, Asura proyectó una visión del mundo real, en los pasillos de la preparatoria de Hawkins. Naruto vio a Máximo. Ella estaba apoyada contra una hilera de taquillas, lejos del ruido, sosteniendo el kunai de 3 filos que le había dado. Max no tenía miedo en ese momento, sus dedos acariciaban el metal y en su rostro había una pequeña sonrisa, una mirada de nostalgia y profunda felicidad. Estaba recordando cómo Naruto siempre la escuchaba, cómo la defendía y cómo, a pesar de ser un extraño de otro mundo, era la única persona que realmente la hacía sentir segura. «Mira su corazón», Naruto susurró a Asura. «Para ella, tú no eres un signo de interrogación. Tú eres su fuerza. Tú eres quien le devolvió la esperanza cuando su propio hermano la dejó en sombras. No luchas por una aldea que te dio la espalda en el pasado, luchas por los vínculos que has creado aquí, en este presente». Naruto sintió un calor intenso recorriendo sus venas. El chakra de Asura empezó a resonar con el suyo, creando una barrera dorada que empujó las sombras de Vecna hacia atrás. «Tú no eres débil por tener un pasado doloroso», continuó Asura con firmeza. «Eres fuerte porque, a pesar de ese dolor, elegiste amar y proteger. Ahora, levántate. Muéstrale a este ser de sombras que la voluntad de fuego no se apaga tan fácilmente». Naruto apretó los puños, y por primera vez en ese encuentro, el brillo azul de sus ojos recuperó su intensidad eléctrica. Vecna retrocedió, siseando de dolor ante la luz que Asura estaba trayendo al paisaje mental. «Tienes razón», murmuró Naruto, poniéndose de pie lentamente. «Me importa una mierda lo que digan esas visiones. Max me necesita. Dustin, Mike, Lucas, todos me necesitan. Y yo no voy a dejar que un tipo sin nariz me diga quién soy». La figura de Vecna se retorció,
Su rostro se desfiguró en una mueca de odio puro mientras la luz de Asura lo quemaba. Disfruta de tu pequeño destello, Naruto Uzumaki, siseó el monstruo mientras su cuerpo se deshacía en cenizas negras y humo. Pero el dolor es una herida que siempre vuelve a abrirse. Volveré cuando tu luz flaquee. Y entonces, no quedará nada de ti. Con un último grito sordo, la presencia de Vecna se desvaneció por completo de su mente. Naruto sintió el tirón de la realidad y sus pies tocaron el frío suelo del baño. Cayó de rodillas, jadeando, con el sudor empapando su playera blanca. Kurama, aunque aún débil por el ataque, soltó un gruñido de alivio en su interior. Naruto no perdió ni un segundo. Se puso en pie, aunque todavía no podía sentir el chakra de los demás con claridad, la imagen que Asura le mostró era nítida en su memoria. Salió del baño a toda velocidad, ignorando las miradas de los estudiantes que lo veían pasar como un rayo naranja y blanco. Dobló la esquina del pasillo de las taquillas y ahí estaba ella. Max, estaba exactamente como en la visión, pequeña, vulnerable pero aferrada al kunai que él le había dado, perdida en sus pensamientos. Sin frenarse, Naruto llegó hasta ella y, antes de que pudiera decir una palabra, la rodeó con sus brazos en un abrazo firme y desesperado. Max se quedó petrificada. Sus ojos se abrieron de par en par y sus brazos quedaron colgando a los costados por la sorpresa. El impacto del cuerpo de Naruto contra el suyo la sacó de su trance de inmediato. Pero que Max soltó una risa nerviosa, tratando de procesar lo que pasaba. Oye, ¿qué mosca te picó, Naruto? ¿Me vas a dejar sin aire? Naruto no la soltó. Escondió su rostro en el hombro de la chica, sintiendo los latidos de su corazón y el calor real que las visiones de Vecna habían intentado arrebatarle. Gracias, Max, susurró Naruto con la voz todavía algo temblorosa. De veras, gracias. Me salvaste. Max frunció el ceño, completamente confundida. Ella solo había estado allí parada, sintiéndose triste y sola hace un momento. No sabía nada de la batalla épica que Naruto acababa de librar en el paisaje mental, ni de cómo su recuerdo había sido el ancla que le permitió sobrevivir. No sé de qué hablas, rubio tonto, yo no hice nada, respondió ella, pero su tono se suavizó. Lentamente, Max dejó caer sus defensas. Soltó el agarre del kunai dentro de su mochila y subió sus brazos para rodear la espalda de Naruto, devolviéndole el abrazo con la misma fuerza. Cerró los ojos y, por primera vez en todo el día, sintió que el frío que la perseguía se desvanecía, reemplazado por el calor reconfortante que solo el chakra y la presencia de Naruto podían brindar. Se quedaron así, en medio del pasillo de la escuela, mientras el resto del mundo seguía su curso, ignorando que el destino de Hawkins acababa de pender de un hilo. El comedor de la preparatoria era un hervidero de bandejas de plástico, gritos y el olor rancio de la comida escolar. Cuando Naruto y Max cruzaron las puertas dobles, un silencio repentino se propagó por las mesas cercanas antes de convertirse en un murmullo incesante. Max caminaba tan cerca de Naruto que sus hombros chocaban a cada paso. Después del abrazo en el pasillo, ella no parecía querer separarse ni un milímetro de él, su lenguaje corporal gritaba que Naruto era su zona segura. Mira eso, cuchicheó una chica de la mesa de las porristas. Sabía que esos dos traían algo. Definitivamente son pareja, respondió otro, asintiendo. Él es el único que logra que Mayfield no parezca querer matar a alguien. Desde la mesa del equipo de básquetbol, Lucas observaba la escena con una punzada de amargura en el pecho. Ver a su exnovia tan pegada a Naruto, buscando su protección de esa manera, lo hacía sentirse más fuera de lugar que nunca. El uniforme de los Tigers le pesaba de repente, y las risas de Jason a su lado le sonaban extrañamente huecas. Mientras tanto, en el centro del comedor, la tensión era de un tipo diferente. Eddie Manson, el líder del Elfire Club, estaba subido a una mesa dando uno de sus espectáculos teatrales, mientras Mike y Dustin lo seguían como sombras desesperadas. Eddie, por favor, suplicaba Dustin, agitando las manos. Solo te pedimos que muevas la partida a mañana. Sin Lucas, el grupo está incompleto. Es un suicidio entrar a la guarida de Vecna con un jugador menos. El destino no espera a los rezagados, Henderson, exclamó Eddie con su habitual energía maníaca, sacudiendo su melena rizada. El Elfire Club tiene una cita con la oscuridad esta noche. Si el joven Sinclair ha preferido el culto a la pelota naranja, que así sea. Naruto y Max llegaron justo en ese momento. Naruto miró a Eddie con una ceja levantada, todavía recuperándose emocionalmente del ataque de Vecna, pero intentando mantener su máscara de siempre para no preocupar a los chicos.
Parece que el drama de los dados es más intenso que el partido de verdad, comentó Naruto, intentando sonar relajado mientras Max se sentaba a su lado, sin quitarle la vista de encima ni por un segundo. El comedor de la preparatoria Hawkins bullía con el caos habitual de la hora del almuerzo, pero la atmósfera cambió cuando Eddie Manson decidió dar su espectáculo diario. Con un movimiento ágil, Eddie saltó sobre una de las mesas centrales, extendiendo los brazos como si fuera el dueño del lugar. Hawkins exclamó con su voz teatral y estridente. Nos llaman los rechazados, los raros, los frikis. No importa si están en el equipo de ciencias, o en el de fiestas, o si su máxima aspiración es tirar una pelota a una cesta de ropa sucia. La burla fue un dardo directo al equipo de baloncesto. En la mesa de los populares, Jason Carver se puso de pie lentamente, apretando la mandíbula mientras sus compañeros se tensaban. ¿Se te ha perdido algo, friki?, soltó Jason, con un tono amenazante que silenció las mesas más cercanas. Pero la verdadera puñalada vino de alguien que solía estar del otro lado. Lucas Sinclair, luciendo su chaqueta de los Tigers, se levantó junto a Jason. Al ver a Naruto sentado con Mike y Dustin en el grupo de Erie, una mezcla de envidia por la cercanía de Naruto con Max y el deseo desesperado de encajar con los populares lo dominó. Sí, se les ha perdido algo, frikis perdedores, gritó Lucas, señalando a sus antiguos amigos. Luego, fijó su mirada directamente en Naruto y, con un gesto de desprecio, añadió, veo que ahora se les ha unido el fenómeno. En cuanto la palabra salió de la boca de Lucas, el comedor estalló. Casi todos los estudiantes comenzaron a reírse a carcajadas, burlándose abiertamente. Las risas resonaban contra las paredes, volviéndose un estruendo humillante. Los populares golpeaban las mesas, las porristas se tapaban la boca mientras reían, y el resto de los chicos se unieron al abucheo generalizado, señalando al chico de cabello rubio que siempre les había parecido demasiado extraño para ser verdad. Naruto se quedó inmóvil en su asiento. Las risas de cientos de personas le recordaron, con una crueldad insoportable, la mirada de los aldeanos en Konoha cuando era niño. En medio del alboroto, él era el único que permanecía en un silencio absoluto, mientras el mundo entero parecía disfrutar de su humillación. Dustin, con la cara roja de pura rabia, hizo el amago de saltar sobre la mesa para lanzarse contra Lucas y los que se reían, pero la mano de Erie se cerró con fuerza sobre su hombro, deteniéndolo en seco. El líder del Elfire Club no quitaba los ojos de Naruto, quien permanecía sentado con los puños apretados y el cuerpo tan tenso que parecía que iba a estallar en cualquier momento. Eddie bajó de la mesa con una elegancia felina y se acercó al ninja rubio. El comedor seguía entre risitas, esperando que el rey de los frikis terminara de humillar al extraño del grupo. Es cierto, soltó Eddie en voz alta, captando la atención de todos. Mírenlo. El señor Uzumaki. Un estudiante de intercambio japonés que no se parece en nada a nadie de Japón, con unos extraños bigotes en las mejillas y una fuerza que da miedo. Naruto sintió una punzada de amargura. Por un segundo, pensó que Erie se iba a unir al coro de burlas de Lucas y Jason, que lo usaría como parte de su show para desviar la atención. Sus ojos azules bajaron hacia la mesa, preparándose para el golpe emocional. Pero entonces, Erie soltó una carcajada genuina y le dio una palmada sonora en la espalda a Naruto. Es absolutamente perfecto, exclamó Erie, mirando hacia la mesa de los populares con un brillo de locura en los ojos. Lucas se fue a jugar con su pelotita, pero nosotros tenemos algo mejor. Tenemos a un guerrero de verdad. Naruto, tú vas a suplir a Lucas hoy en la campaña. Un fenómeno es exactamente lo que necesitamos para aplastar a Vegna en el tablero. Bienvenido al Elfire Club, Uzumaki. La atmósfera de humillación se rompió en un instante para el grupo. Naruto levantó la cabeza, parpadeando sorprendido. La sinceridad de Eddie y su forma de aceptar lo extraño como algo valioso le devolvieron el aire a los pulmones. Una sonrisa zorruna, de esas que no se veían desde hace tiempo, cruzó el rostro de Naruto, olvidando por completo el veneno que Lucas había lanzado segundos antes. ¿De veras?, murmuró Naruto, rascándose la nuca con una sonrisa de oreja a oreja. No sé mucho de dados, pero cuenten conmigo. A su lado, Max soltó un suspiro de alivio que no sabía que estaba guardando. Sin embargo, no se relajó del todo. Al ver que Naruto ya estaba pensando en el juego y parecía haber superado el trago amargo, ella apretó con mucha más fuerza el brazo de Naruto, pegándose a él. Sus ojos seguían fijos en Lucas con una frialdad cortante, mientras su mano se mantenía firme sobre el brazo del ninja, como si estuviera marcando su territorio y recordándole a todos que, fuera un fenómeno o no, él no estaba solo.
Max, sin soltar el brazo de Naruto y manteniendo esa cercanía que había dejado a todo el comedor murmurando, inclinó la cabeza hacia él. Su cabello pelirrojo rozó el hombro del ninja mientras le susurraba con un tono cargado de esa aspereza defensiva tan suya. No te acostumbres a esto, ¿entiendes? Le dijo, clavándole una mirada intensa. Sigo siendo la misma de siempre. No creas que me he vuelto suave o que necesito que me lleves de la mano. Era la Max de siempre, independiente, rebelde y decidida a no mostrar debilidad ante nadie, ni siquiera ante el chico que acababa de salvarle el día. Naruto, sin embargo, no se dejó intimidar. Al contrario, soltó una de esas risas ligeras y contagiosas que solían sacar de quicio a sus amigos en Konoha. Se giró un poco hacia ella, manteniendo esa sonrisa zorruna que iluminaba su rostro. Ya, eso se verá después, respondió Naruto con un tono juguetón. De veras, Max, parece que te estás volviendo un poco más amigable conmigo después de todo. Naruto lo dijo con la intención de molestarla un poco, refiriéndose a que ella estaba dejando de ser tan huraña y se estaba comportando de forma más amable o cercana con el grupo. Pero para Max, las palabras sonaron muy distintas. Al escuchar eso se verá después y verlo sonreírle de esa manera tan directa, el corazón de Max dio un vuelco violento. En su mente, el comentario dejó de ser una broma sobre su temperamento y se transformó en algo mucho más personal, casi como una insinuación romántica de que lo suyo estaba evolucionando a algo más. El rostro de Max se encendió en un rojo que competía con su cabello. Rápidamente soltó el brazo de Naruto como si quemara, tratando de recuperar su compostura mientras evitaba su mirada. «Cállate, idiota», exclamó ella, aunque su voz sonó más nerviosa que molesta. «Solo camina y deja de decir estupideces». Naruto parpadeó confundido, rascándose la nuca sin entender por qué ella había reaccionado de forma tan explosiva de repente, mientras Dustin y Mike intercambiaban una mirada de complicidad a sus espaldas. Max se detuvo justo antes de salir del edificio, ajustándose la mochila con un gesto brusco para disimular que todavía tenía las mejillas calientes. «Bueno, yo me largo», dijo, recuperando su tono seco mientras se ponía los audífonos alrededor del cuello. «No pienso quedarme a ver cómo lanzan dados y gritan nombres de hechizos imaginarios. Tengo cosas mejores que hacer». «Pero Max», exclamó Dustin. «Es la final de la campaña. Naruto va a debutar». «Mejor suerte para la próxima», Henderson, respondió ella con una media sonrisa de lado, dándole una última mirada fugaz a Naruto que duró apenas un segundo más de lo normal. «No dejes que te maten, Naruto». Sería una molestia tener que explicar por qué el fenómeno terminó derrotado por un tablero de madera. Sin esperar respuesta, Max se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dirigiéndose a su casa en el parque de remolques, buscando el refugio de su música para acallar los pensamientos que Naruto había revuelto. El grupo se dividió definitivamente. El Elfire Club, con Eddie a la cabeza saltando de emoción y Naruto caminando entre Dustin y Mike, se dirigió hacia el salón de clases donde siempre montaban su escenario de guerra. El ambiente allí era distinto, olía a pizza fría, refresco barato y a la emoción pura de quienes no necesitan un trofeo de oro para sentirse vivos. Naruto miraba las figuras de plomo y los mapas con una mezcla de curiosidad y respeto, sintiendo que, aunque no hubiera chakra de por medio, esa era una batalla que debía ganar por sus amigos. Mientras tanto, en el otro extremo de la escuela, las luces del gimnasio se encendieron con una intensidad cegadora. El equipo de baloncesto, con Jason liderando el calentamiento y un Lucas que intentaba concentrarse en el aro para olvidar la mirada de decepción de Max, comenzó a correr por la duela. El sonido de los balones rebotando rítmicamente llenó el lugar, preparando el escenario para un campeonato que, para ellos, lo era todo. Dos mundos completamente diferentes estaban a punto de colisionar esa noche, sin saber que, mientras ellos jugaban, la sombra de Vecna seguía acechando en los rincones oscuros de Hawkins. En el salón del Elfire, el ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica. Eddie, envuelto en su capa de Dungeon Master, golpeó la mesa con las manos y señaló a Naruto con una sonrisa maníaca. «Contemplar, caballeros. Directo desde las tierras del sol naciente y el misticismo oculto, recibimos a Naruto, el fenómeno de la luz», gritó Eddie, mientras Dustin y Mike aplaudían con entusiasmo. «Que sus dados golpeen con la fuerza de 1000 tormentas». La partida comenzó, pero pronto la emoción se transformó en pura angustia. Eddie no estaba teniendo piedad. Como si estuviera poseído por el mismísimo espíritu del juego, movía las piezas con una estrategia letal. Mike y Dustin sudaban frío, viendo cómo sus personajes eran acorralados por hordas de enemigos.
Naruto, aunque todavía estaba aprendiendo las reglas, sentía la presión, miraba el tablero con la misma intensidad con la que analizaría un campo de batalla real, frustrado al ver que sus ataques no lograban romper las defensas de Eddie. «Es imposible», exclamó Dustin, llevándose las manos a la cabeza. «Nos está despedazando». Mientras tanto, en el gimnasio, la atmósfera era radicalmente distinta pero igual de asfixiante. El sonido de los tenis chirriando sobre la duela y los gritos de la multitud creaban una cacofonía ensordecedora. Los Tigers estaban en una guerra de desgaste contra sus oponentes. Jason corría de un lado a otro, gritando órdenes, pero el marcador no mentía, estaban abajo. Cada vez que Lucas intentaba un tiro, sentía el peso de las risas del comedor y la mirada vacía de Max en su mente, lo que hacía que sus movimientos fueran erráticos. El equipo contrario era rápido y no perdonaba errores. Lucas jadeaba, mirando el reloj de la cancha que corría implacable, estaban a pocos puntos de distancia, pero la ventaja de los rivales se sentía como una montaña imposible de escalar. En ambos lugares, la desesperación empezaba a ganar terreno. Naruto apretaba su dado de 20 caras como si fuera un kunai, y Lucas apretaba el balón buscando una redención que no llegaba. El destino pareció alinearse en un instante de pura adrenalina. En el salón del Elfire, la mesa estaba rodeada de rostros pálidos y sudorosos. Eddie se inclinó sobre el tablero, con una sonrisa de villano absoluto. «Es el fin, caballeros. El Señor de las Sombras se alza. A menos que el fenómeno logre lo imposible». Naruto tomó el dado de 20 caras. Por un segundo, cerró los ojos y respiró como si estuviera concentrando chakra en la punta de sus dedos. El comedor, las burlas de Lucas y el desprecio de la aldea desaparecieron, solo quedaba el vínculo con sus amigos presentes. Lanzó el dado. El pequeño poliedro rodó sobre la madera en un silencio sepulcral hasta que se detuvo en seco, un 20 natural. «Golpe crítico», rugió Dustin, saltando de su silla. El salón estalló. Mike, Dustin y los demás se lanzaron sobre Naruto, riendo a carcajadas, abrazándose con una honestidad brutal. No había cámaras, no había trofeos, solo la alegría pura de haber ganado juntos. Naruto reía con ellos, sintiendo ese calor en el pecho que solo los verdaderos amigos pueden dar. Casi al mismo tiempo, en el gimnasio, el reloj marcaba apenas 2 segundos. El marcador mostraba a los Tigers un punto abajo. Lucas recibió el pase de Jason, sintiendo que el aire se volvía espeso. El mundo parecía moverse en cámara lenta. Saltó, soltando el balón con una técnica perfecta mientras la chicharra sonaba. El balón golpeó el aro, bailó en el borde y finalmente entró. El gimnasio explotó en un estruendo ensordecedor. Sus compañeros de equipo lo levantaron en hombros y cientos de voces comenzaron a corear al unísono, lunescas. Lunescas. Jason lo abrazaba como a un hermano, y las chicas que antes se reían de él ahora lo miraban con adoración. Lucas sonreía y levantaba los puños, pero en medio de los focos y los vítores, sus ojos buscaron instintivamente en las gradas un cabello pelirrojo que no estaba allí. Eran 2 victorias simultáneas, pero con sabores opuestos. En el Elfire, la celebración era íntima y real, un refugio de los marginados que habían encontrado su lugar. En el gimnasio, la celebración era un espectáculo de gloria y estatus, donde Lucas finalmente tenía el reconocimiento que tanto buscaba, pero a un precio que aún no terminaba de entender. Los Tigers salieron como héroes conquistadores, bañados en la luz de los reflectores, mientras el Elfire Club salía de las sombras de la escuela con la satisfacción de una victoria secreta. Cuando las miradas se cruzaron, Lucas levantó la mano tímidamente, con una sonrisa que buscaba reconciliación tras el éxtasis del partido. Pero Mike y Dustin, con el dolor de la traición aún fresco, endurecieron el rostro y pasaron de largo, ignorándolo por completo. Naruto, sin embargo, se detuvo un segundo. A pesar de los insultos en el comedor, el rubio le devolvió el saludo con una sonrisa leve y sincera, una que decía bien jugado. Ese gesto fue como un golpe al estómago para Lucas, la amabilidad de Naruto lo hizo sentirse mucho más culpable que el desprecio de los otros dos. Sin decir palabra, Lucas bajó la cabeza y se dejó arrastrar por los gritos de Jason hacia la fiesta de celebración. Mientras Mike y Dustin se separaban para ir a sus casas, Naruto caminaba bajo la luz de las farolas de Hawkins. En el silencio de la noche, la voz ronca y profunda de Kurama resonó en su mente. «Pareces muy divertido para alguien que hace unas horas casi pierde el alma ante ese tal Vecna», gruñó el gran zorro de 9 colas. «Ese sujeto nos humilló, Naruto. Nos tuvo contra las cuerdas». Naruto soltó una carcajada traviesa, rascándose la nuca. «Ay, vamos,
Kurama. Deberías haberte visto. El gran Yubi, la calamidad del mundo ninja, atado como un salami por unos tentáculos mentales. Te veías tan tonto. Kurama soltó un bufido de indignación que hizo vibrar el estómago de Naruto, pero antes de que pudiera protestar, el tono de Naruto cambió drásticamente. Se volvió serio, con una mirada cargada de una honestidad real que solo compartía con su compañero de vida. Pero hablando en serio, susurró Naruto. Te extrañé mientras estaba ahí atrapado. Sentir que no estabas, fue como volver a estar solo de nuevo. Gracias por aguantar conmigo. El zorro guardó silencio, dándose la vuelta en su jaula mental para ocultar un gesto de orgullo, volviendo a su postura de descanso. Mientras tanto, en otra parte de Hawkins, la furgoneta de Eddie Manson se estacionaba frente al parque de remolques. El ambiente era pesado y melancólico. Chris Cunningham, la capitana de las porristas, bajó del vehículo con las manos temblorosas, acompañada por Eddie. Llegaron a la casa del tío de Eddie, un lugar pequeño y desordenado. Chris miraba a su alrededor con ojos desencajados, como si esperara que las paredes se cerraran sobre ella en cualquier momento. No estaba allí por diversión, estaba allí buscando algo que detuviera las visiones, los relojes y el terror que Vecna le había sembrado. Estarás a salvo aquí, Chris. Lo prometo, dijo Eddie, tratando de sonar reconfortante, sin saber que la oscuridad que Naruto había sentido esa tarde estaba a punto de desatarse en ese mismo salón. El ambiente en el remolque de Eddie cambió de forma aterradora en un parpadeo. El sonido reconfortante de la radio se convirtió en un chirrido estático y metálico que parecía taladrar los oídos de Chris. Ella llamó a Eddie, pero no hubo respuesta, se encontraba sola en un espacio que ya no era el mundo real. De repente, las paredes del remolque se estiraron y se transformaron en la sala de su propia casa. Allí, sentada en el sofá bajo una luz amarillenta y enferma, estaba su madre. Tejía una falda con movimientos mecánicos y violentos. Cuando Chris se acercó, el corazón se le detuvo, su madre se giró y su rostro estaba hundido, con la piel estirada como la de un cadáver y los ojos convertidos en cuencas negras que destilaban un odio demoníaco. ¿No es hermosa? Chris siseó la aparición con una voz que no era la suya. Chris retrocedió horrorizada, tropezando hacia el pasillo. Cerró la puerta de golpe, pero al abrirla de nuevo, ya no estaba en el pasillo del remolque, sino en el comedor de su casa, sumido en una penumbra absoluta. Allí estaba su padre, sentado a la mesa frente a un festín de comida podrida. Cuando él levantó la vista, Chris ahogó un grito, su boca y sus ojos habían sido cosidos con hilos gruesos y negros, y él forcejeaba desesperadamente por gritar, emitiendo solo gemidos ahogados que erizaban la piel. «Papá». No sollozó Chris, retrocediendo hacia las escaleras. Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse. Un sonido de huesos crujiendo y pasos pesados resonó desde el piso superior. Chris levantó la mirada, paralizada por el terror puro. De entre las sombras de la planta alta, una figura alta, imponente y carente de piel comenzó a bajar los escalones lentamente. No era un fantasma, era algo mucho más antiguo y perverso. La luz parpadeaba con cada paso que la criatura daba, y su brazo izquierdo, con dedos alargados como garras, acariciaba el pasamanos con una lentitud tortuosa. Vecna estaba allí, y esta vez, no había un Naruto para interponerse entre él y su presa. La figura de Vecna se deslizó hacia ella con una inevitabilidad aterradora, llenando el espacio con un olor a podredumbre y ceniza. Chris, acorralada contra la pared del pasillo de su pesadilla, no podía mover un solo músculo, el miedo la había convertido en piedra. «No llores, Chris», susurró Vecna con su voz profunda y gutural. «Es hora de que tu sufrimiento termine». En el mundo real, dentro del remolque, el ambiente se volvió gélido. Eddie regresó con la bolsa en la mano, pero se detuvo en seco al ver a Chris. Ella estaba de pie en medio de la sala, con los ojos completamente en blanco, perdida en un trance profundo. «¿Chris? Chris, despierta», gritó Eddie, sacudiéndola por los hombros, pero ella estaba rígida como una estatua. De repente, el cuerpo de la chica dio una sacudida violenta y comenzó a levitar. Eddie retrocedió, tropezando con los muebles, con el corazón martilleándole en el pecho mientras veía a su compañera elevarse hasta casi tocar el techo del remolque. «Chris», aulló Eddie, con lágrimas de terror puro asomando en sus ojos. En la mente de la joven, la mano de Vecna finalmente alcanzó su frente. Sus dedos fríos y largos se posaron sobre su piel, y en ese instante, el vínculo se selló. Lo que siguió fue una pesadilla de carne y hueso. En el aire del remolque, el cuerpo de Chris comenzó a contorsionarse de forma inhumana.
Primero, sus articulaciones se doblaron hacia atrás con un crack ensordecedor que resonó en todo el lugar. Sus brazos y piernas se fracturaron como ramas secas. Luego, su mandíbula se desencajó con un estallido grotesco, y finalmente, sus globos oculares fueron succionados hacia dentro de su cráneo por una fuerza invisible. Tracy cayó al suelo como una muñeca de trapo rota. El silencio que siguió fue absoluto, solo interrumpido por la respiración agitada y rota de un Eddie Manson que acababa de presenciar lo imposible. El fenómeno de la luz, como Eddie había llamado a Naruto, no estaba allí para salvarla. La primera víctima de Vecna había caído, y la verdadera guerra por Hawkins acababa de comenzar. El sol de la mañana no trajo claridad a Hawkins, sino una neblina densa y el ulular incesante de las sirenas que cortaban el aire del parque de remolques. Max se despertó de un salto, con el corazón acelerado. El sonido no era el de una ambulancia común, era el estrépito de toda la fuerza policial de la ciudad convergiendo a pocos metros de su puerta. Salió a toda prisa, encontrando a su madre en el porche, quien miraba hacia el remolque de los Manson con una expresión de horror absoluto y las manos cubriendo su boca. ¿Qué está pasando?, preguntó Max, aunque el frío que sentía en la nuca ya le estaba dando la respuesta. Los oficiales, encabezados por un confundido pero severo jefe de policía, llegaron a la puerta del tío de Eddie. El hombre, que acababa de despertar por el escándalo, les permitió la entrada todavía aturdido, asegurando que su sobrino no estaba en casa. Max, impulsada por una mezcla de presentimiento y esa valentía temeraria que la caracterizaba, aprovechó el caos de los oficiales entrando para rodear el remolque y asomarse por una de las ventanas laterales. Lo que vio le heló la sangre más que cualquier visión anterior. Allí, en el suelo de la sala, yacía el cuerpo de Tracy Cunningham. O lo que quedaba de ella. La imagen era dantesca, sus extremidades estaban dobladas en ángulos imposibles, como si alguien la hubiera retorcido como un trozo de papel, y su rostro. Su rostro era una máscara de terror con los ojos hundidos. Max retrocedió tambaleándose, el aire escapando de sus pulmones. No era solo un asesinato, era exactamente lo que Naruto había estado describiendo como la oscuridad que acechaba. La culpa y el miedo la golpearon de golpe, ella estaba a solo unos metros cuando eso sucedió y no escuchó nada. Naruto pensó desesperada. Corrió de vuelta a su casa, ignorando los gritos de su madre. Entró en su habitación y, con manos temblorosas, empezó a cambiarse de ropa a toda velocidad. Necesitaba encontrarlo. Sabía que si alguien podía entender este horror y, sobre todo, si alguien podía evitar que ella fuera la siguiente, era el rubio de los bigotes extraños. En la soledad de los bosques que rodeaban la cabaña, el aire vibraba con la intensidad de un combate que desafiaba las leyes de la física. Naruto no estaba perdiendo el tiempo, sabía que lo que enfrentó en su mente con Vecna era solo un aviso, y necesitaba que sus reflejos estuvieran más afilados que nunca. Frente a él, un clon de sombra mantenía una postura idéntica, con la misma mirada de determinación azul acero. El silencio del bosque se rompió cuando ambos se lanzaron al ataque simultáneamente. El clon inició con un movimiento explosivo, lanzando un puñetazo directo al rostro. El Naruto original, con la calma de un guerrero veterano, no retrocedió, en su lugar, utilizó la palma de su mano para desviar el golpe hacia arriba, aprovechando el impulso del clon para dejar su guardia abierta por una fracción de segundo. El original aprovechó el hueco y lanzó una ráfaga de puñetazos encadenados, pero el clon, demostrando una agilidad sobrehumana, comenzó a contorsionarse, esquivando cada impacto como si fuera humo. En un movimiento fluido, el clon giró sobre su propio eje y lanzó una patada circular cargada de fuerza. El original reaccionó a tiempo, atrapando la pierna del clon con su antebrazo, sintiendo el impacto seco en el hueso. Sin soltarlo, el original lanzó su propia patada de contraataque, buscando las costillas del clon, pero este, con un reflejo asombroso, bajó su brazo libre para bloquear el golpe. Ambos quedaron congelados por un instante, cada uno con un solo pie apoyado en la tierra y la otra pierna bloqueada por el brazo del oponente. Era una prueba de fuerza pura. Sus ojos se encontraron, y una chispa de adrenalina cruzó sus rostros. Nada mal, rugieron ambos al unísono. Haciendo gala de una fuerza física impresionante, ambos se impulsaron hacia arriba usando la pierna que tenían atrapada como apoyo, lanzándose en un salto acrobático. En el aire, sus pies libres chocaron con un estruendo que sacudió las hojas de los árboles cercanos. La onda de choque los separó, obligándolos a dar varias volteretas hacia atrás antes de aterrizar en cuclillas, levantando una nube de polvo y hojas secas.
Naruto jadeaba levemente, pero su sonrisa era de pura satisfacción. Sentía su chakra fluir de nuevo, libre y vibrante. El Naruto original se lanzó de nuevo al ataque, convirtiéndose en un borrón naranja que acortó la distancia en un parpadeo. Al llegar frente al clon, bajó bruscamente sobre su propio eje, realizando una barrida circular a ras de suelo con la intención de derribarlo. El clon, con reflejos idénticos, dio un salto corto hacia atrás para evitar el barrido, pero el original no detuvo su inercia, aprovechando su posición baja y el apoyo de sus manos en la tierra, lanzó una patada ascendente con una potencia tremenda. El clon reaccionó en el aire, cruzando sus antebrazos para cubrirse el mentón justo antes de que el golpe impactara, produciendo un sonido sordo que lo obligó a retroceder varios metros al aterrizar. El original se puso en pie de un salto, recuperando su postura de combate al instante. El clon recuperó la iniciativa de inmediato, lanzando una serie de puñetazos rápidos dirigidos a puntos vitales, pero el Naruto original comenzó a oscilar el torso y mover la cabeza con una agilidad rítmica, esquivando cada golpe por milímetros mientras buscaba una nueva apertura. El combate en el bosque alcanzó un nivel de intensidad frenético. El original y el clon danzaban en una coreografía brillante, moviéndose a velocidades tan extremas que, para un ojo humano, solo habrían sido destellos borrosos de naranja, negro y blanco cruzándose entre los árboles. Era una exhibición de maestría física, mientras uno esquivaba un golpe con una voltereta lateral perfecta, el otro respondía girando sobre su propio eje para pasar por debajo de un ataque, recuperando la posición en un suspiro. Cada movimiento era preciso, potente y fluido, un recordatorio de que Naruto era, sin duda, el tipo más fuerte de la Tierra. Mientras tanto, en una realidad mucho más sombría, Max había llegado a la casa de Dustin. Entró buscando respuestas o un refugio ante lo que acababa de presenciar en el parque de remolques. En la sala, Dustin estaba petrificado frente al televisor. Su madre, la señora Henderson, estaba sentada a su lado con una expresión de profunda tristeza y preocupación. En la pantalla, un reportero local hablaba con un tono sombrío frente a las cintas amarillas de la policía que Max conocía perfectamente. Confirmamos el fallecimiento de una estudiante de la preparatoria Hawkins en el parque de remolques Forest Hills. La policía aún no ha revelado la identidad de la víctima, pero el impacto en nuestra comunidad es devastador. Dustin miraba la noticia con los ojos muy abiertos, sosteniendo su gorra con fuerza, mientras Max se quedaba de pie en el umbral. Con la respiración entrecortada y el peso de saber que ella había visto lo que la televisión aún no se atrevía a mostrar. Tenemos que encontrar a Naruto, dijo Max con urgencia, cortando el silencio en la sala de los Henderson. Dustin no necesitó explicaciones, la mirada de terror y seriedad en los ojos de Max fue suficiente para saber que el juego había terminado. Ambos salieron de la casa a toda velocidad, pedaleando y patinando con los pulmones ardiendo en dirección a la antigua cabaña de Hopper, oculta en lo profundo del bosque. Mientras tanto, en el claro, el duelo llegaba a su clímax. El original y el clon estaban a punto de chocar una vez más. El clon se lanzó con un golpe final, cargando todo su peso en un puño dirigido al pecho del original. Sin embargo, Naruto ya había trazado el final del combate. En un movimiento casi imperceptible, el original sacó un kunai de 3 filos. Justo cuando el puño del clon estaba a milímetros de impactar, Naruto soltó el arma en el aire. El kunai quedó suspendido un instante frente al rostro del clon, y en esa milésima de segundo, un destello amarillo iluminó el bosque. Naruto desapareció de la vista del clon y, mediante el Iraishin, apareció instantáneamente a su espalda. Sin darle tiempo a reaccionar, el original conectó una patada devastadora en el centro de la espalda del clon. El impacto fue tan seco y potente que el clon estalló en una densa nube de humo blanco, desvaneciéndose por completo. Naruto aterrizó con suavidad, atrapando el kunai en el aire antes de que tocara el suelo. Guardó el arma y exhaló un largo suspiro, justo cuando el sonido de las ramas rompiéndose anunció la llegada de Dustin y Max al claro. Naruto estaba recuperando el aliento tras el combate, pero antes de que pudiera decir una palabra a los chicos que aparecían entre los árboles, la voz de Kurama retumbó en su mente con una urgencia que lo dejó helado. Naruto, ni se te ocurra pedirme poder ahora, rugió el zorro, pero su voz sonaba forzada, casi agónica. Mi chakra está reaccionando mal a este lugar. Siento mi energía tensa, como si se estuviera retorciendo dentro de mí. No puedo ayudarte con mi habilidad sensorial y no podré darte mi chakra para el modo Kurama. Si intentamos conectar nuestras energías en este estado, no sé qué demonios podría pasar. Naruto se quedó de piedra, procesando las palabras.
Nunca había sentido a Kurama así, no era un problema del chakra de Naruto, sino que la propia energía del Biju estaba siendo afectada por alguna fuerza invisible en Hawkins, volviéndola inestable y peligrosa incluso para el propio zorro. ¿Qué? Kurama, no puedes hablar en serio. Ahora es cuando más empezó a replicar Naruto en su mente, pero fue interrumpido bruscamente. Naruto. Naruto, los gritos de Dustin y Max rompieron su concentración. Los dos llegaron al claro derrapando, con los rostros pálidos y el sudor frío corriéndoles por la frente. Dustin estaba gesticulando con una desesperación total, mientras que Max tenía una mirada fija y vidriosa, como si el horror que acababa de presenciar se hubiera quedado grabado en sus retinas. Naruto, ha pasado, gritó Dustin, agarrándolo del brazo. Chirisi, está muerta. Y la policía cree que fue Erie, pero Max lo vio todo. Naruto miró a sus amigos y luego cerró el puño con fuerza. Sin el sensor de Kurama y sin su transformación más poderosa, se sentía como si le hubieran quitado su arma principal justo cuando la guerra comenzaba. Maldición, murmuró Naruto, mirando hacia el bosque con una seriedad mortal. Si el chakra de Kurama está fallando ahora, significa que esa cosa es más peligrosa de lo que pensamos. De veras. Naruto guió a sus amigos al interior de la cabaña para hablar lejos de oídos curiosos. El ambiente era pesado y el ninja se sentía extrañamente vulnerable sin la conexión estable con Kurama. Max se adelantó, rompiendo el silencio con una voz que intentaba sonar firme, aunque sus manos delataban un ligero temblor. Fue en la madrugada, comenzó a relatar Max, mirando un punto fijo en el suelo. Me levanté a tomar un poco de agua, pero de pronto el aire se sintió helado. Las luces de todos los remolques empezaron a parpadear, como si algo estuviera absorbiendo la energía. Entonces escuché a Erie. Gritaba de una forma horrible. Salí a la ventana y lo vi, salió disparado de su remolque, huyendo hacia el bosque como si lo persiguiera el mismo diablo. Max hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar con la parte más dura. Esta mañana, cuando llegó la policía, logré asomarme por la ventana de los Manson. Vi a Chirisi, Naruto. Estaba en el suelo, pero no era ella, tenía los huesos rotos de forma grotesca, sus extremidades estaban dobladas hacia atrás y sus ojos. La voz se le quebró un segundo. Parecía que alguien la hubiera retorcido desde adentro. Naruto se quedó impactado, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Sus ojos azules se dilataron mientras las imágenes de la joven porrista se mezclaban con su propio encuentro con la criatura. ¿De veras?, susurró Naruto, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Fue él. El tipo del mundo del revés, el tal Vegna. El ninja recordó con una claridad aterradora cómo el día anterior, en el vacío de su mente, esa figura de piel quemada y garras lo había hecho levitar, separándolo del suelo mientras Kurama forcejeaba por liberarlo. Si esa cosa había sido capaz de doblegar a un Jinchuriki en el plano mental, lo que le había hecho a una chica normal como Chirisi en el plano físico era simplemente una masacre. Él me dijo que era mi turno, murmuró Naruto para sí mismo, dándose cuenta de que la advertencia de Vegna no era un farol. Pero ahora está atacando a personas que no tienen nada que ver conmigo. Dustin miró a Naruto con desesperación. Tenemos que encontrar a Erie. Si la policía lo atrapa, pasarán el resto de su vida culpándolo a él mientras ese monstruo sigue suelto. Naruto, sin tu rastreo. ¿Puedes hacer algo? Naruto negó con la cabeza, frustrado. Sabía que sus habilidades tenían límites. No puedo hacerlo, dijo con la voz apagada. Kurama era el que me ayudaba a rastrear y sentir las presencias de las personas a grandes distancias. Sin su conexión, estoy a ciegas. En su mundo, la técnica sensorial era una habilidad que solo ninjas especializados y de élite podían dominar por cuenta propia. Naruto siempre había dependido del inmenso poder del zorro de las 9 colas para detectar el odio, la energía y la ubicación de sus enemigos. Sin ese radar espiritual, Hawkins se sentía de repente como un laberinto gigante y oscuro. Dustin cerró los ojos con fuerza, dejando caer los hombros. Por un momento, el silencio en la cabaña fue sepulcral, la sensación de que todo estaba perdido los golpeó de lleno. Sin el rastreo de Naruto, encontrar a Erie en los vastos bosques de Indiana antes que la policía local parecía una misión imposible. Sin embargo, Dustin abrió los ojos con una nueva chispa de determinación. Bien, si no tenemos magia ninja, necesitaremos logística, sentenció Dustin. Tenemos que ir por Steve y Robin. Nancy también podría estar investigando por su cuenta. Ellos conocen el pueblo, tienen auto y nos ayudarán a pensar en un plan antes de que la policía encuentren a Erie.
Dustin tiene razón, añadió Max, ajustándose la mochila. No podemos quedarnos aquí parados mientras Vecna elige a su próxima víctima. Naruto asintió, guardando su kunai con decisión. Aunque no tuviera el rastro de Kurama, todavía tenía su velocidad, su fuerza y a sus amigos. Está bien. De veras, no vamos a dejar que ese monstruo se salga con la suya, dijo Naruto con firmeza. Vamos a buscar a Steve. El ambiente en el local abandonado era de una decadencia absoluta. El aire olía a cerveza rancia y sudor. Lucas estaba de rodillas frente a un cubo, vaciando el estómago con una violencia que le hacía ver estrellas. Se sentía morir, la gloria de la noche anterior se había transformado en un martilleo incesante en su cráneo. Jason, que parecía tener un estómago de acero o simplemente estaba demasiado eufórico para sentir la resaca, le daba palmadas fuertes en la espalda, casi tirándolo al suelo. Eso es, Sinclair. Saca el veneno de la victoria, decía Jason con una sonrisa maníaca y palabras de aliento que, en ese estado, resultaban cómicas y desesperantes. Un tiger no se rinde ante una simple resaca. Arriba ese ánimo, campeón. Mientras tanto, otros dos miembros del equipo, con rostros pálidos y ojerosos, encendieron un pequeño televisor que estaba en el mostrador. El volumen estaba bajo, pero las imágenes captaron su atención de inmediato: cintas amarillas, patrullas y el parque de remolques. Oigan. Jason, tienen que ver esto, dijo uno de ellos con la voz temblorosa. El reportero en pantalla confirmó lo impensable: una alumna de la preparatoria Hawkins había sido asesinada. No pasó mucho tiempo antes de que el rugido de un motor se escuchara afuera. La policía, siguiendo el rastro de los estudiantes, llegó al lugar. Un oficial se acercó directamente a Jason, quien aún intentaba mantener su postura de líder. Jason Carver, necesitamos hablar contigo sobre Chirisi Cunningham, dijo el oficial con un tono que no dejaba lugar a dudas. La conversación fue breve pero devastadora. Cuando el oficial pronunció las palabras asesinato y confirmó que la víctima era Chirisi, el mundo de Jason se desmoronó. La máscara de Capitán Perfecto desapareció. Sin decir una sola palabra más, Jason empujó la puerta del local y salió disparado hacia la espesura del bosque que rodeaba la zona. Lucas, aún limpiándose la boca y recuperando el equilibrio, vio a su capitán desaparecer entre los árboles. Jason se detuvo en un claro apartado y, cayendo de rodillas sobre las hojas secas, soltó un grito de agonía y rabia que se perdió en la profundidad del bosque, mientras las lágrimas corrían por su rostro. La victoria del baloncesto ahora sabía a cenizas. La tienda de vídeos se convirtió en un búnker improvisado. El olor a palomitas y plástico de las cintas VHS contrastaba con el horror de la conversación. Steve escuchaba con los ojos desorbitados, apoyado en el mostrador, mientras Robin caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas con nerviosismo. Cuando Max terminó de describir el estado del cuerpo de Chirisi y Naruto admitió que el zorro estaba fuera de combate, se desató el caos. Un momento, exclamó Steve, levantando las manos para detener la lluvia de información. Vamos a recapitular. Me están diciendo que un tipo de piel quemada, que vive en una dimensión de pesadilla, asesinó a la capitana de las porristas y además acorraló a Naruto. Naruto. El tipo que atraviesa paredes y tiene un zorro gigante que destruye montañas. Steve se pasó una mano por el cabello, visiblemente aterrado. Si esa cosa fue capaz de someter a Naruto y dejar al zorro ese fuera de servicio, ¿qué se supone que hagamos nosotros? Somos Robin y yo con una espátula de cocina y ustedes con una patineta. Estamos muertos. Es el fin. No es el fin, Steve, rugió Naruto, golpeando el mostrador con el puño, lo que hizo que varias cajas de películas saltaran. Escucha, de veras. Ese tipo no es más fuerte que yo. Simplemente me tomó por sorpresa en un lugar donde no podía moverme. Jugo sucio, se metió en mi cabeza antes de que pudiera reaccionar. Estaba confundido, eso es todo. Naruto miró a Steve con sus ojos azules encendidos por una mezcla de orgullo y rabia. En una batalla real, cara a cara, no me volvería a tocar. El problema no es él, el problema es que ahora no puedo sentir su rastro ni el de Eddie. Estamos ciegos. Robin se detuvo en seco y señaló el teléfono de la tienda. Oigan, si no podemos usar rastreo ninja, tal vez podamos usar rastreo de los 80, dijo Robin, tratando de calmar sus propios nervios. Eddie no tiene a dónde ir. Necesita comida, suministros o alguien que lo esconda. Dustin, ¿quiénes son sus contactos? ¿Quién en este pueblo es lo suficientemente loco para esconder al sospechoso de un asesinato? Mientras Max,
Robin y Dustin se apoderaban de los teléfonos y las libretas de direcciones, marcando números frenéticamente para dar con el paradero de Eddie. El ambiente en el mostrador se tornó extrañamente divertido. Steve, con una cinta de video en la mano y una expresión de indignación total, señalaba a Naruto con el dedo. «Escúchame bien, rayito de sol», exclamó Steve. «Llevo meses trabajando en este videoclub y he visto suficientes películas para saber que esta es una misión principal. Y déjame decirte algo, las misiones principales apestan. Hay gente que muere, hay monstruos horribles y siempre termino con la cara hinchada». Naruto lo miraba con una ceja levantada, cruzado de brazos. «Yo prefiero las misiones normales», Naruto continuó Steve, gesticulando con exageración. «Mis misiones ideales son, intentar conseguir una novia que no me rompa el corazón, escuchar a Robin ser una paranoica total durante 8 horas seguidas y ver las estúpidas películas aburridas que ella pone. Eso es seguridad. Eso es paz. No quiero un Vecna en mi currículum». Naruto soltó una carcajada y se palmeó el pecho, restándole importancia con esa confianza ciega que lo caracterizaba. «Ay, vamos, Steve. No seas tan miedica», respondió Naruto con una sonrisa de oreja a oreja. «¿Tú también eres un héroe, no? Dustin me contó que te enfrentaste a esos perros de Demogorgon con un bate de béisbol. Eso es tener agallas». «Un bate no es un Rasengan», Naruto replicó Steve, desesperado. «Y mis perros no hacían que la gente levitara y se rompiera como galletas». «Deténganse los dos», gritó Robin desde el fondo, soltando el auricular del teléfono. «Tenemos algo». Max y Dustin se acercaron corriendo. Tenían un papel con una dirección garabateada. «Referring», dijo Dustin con los ojos brillantes. «Erie siempre decía que si las cosas se ponían feas, ese tipo tiene una casa junto al lago Roberts Lake. Es el único lugar que nadie ha revisado todavía». El auto de Steve rugió mientras salían del estacionamiento. Naruto y Steve se lanzaron una última mirada retadora por el espejo retrovisor, Steve con un suspiro de resignación y Naruto con una sonrisa desafiante que decía «esto es pan comido». Al llegar a la propiedad de Referring, el ambiente era desolador. La casa parecía caerse a pedazos frente al lago. Steve, con su instinto de niñera protectora al máximo, se adelantó y comenzó a tocar el timbre con fuerza, 1, 2, 3 veces. «Suficiente, Henderson», sentenció Steve, apartándose de la puerta. «No está aquí. El lugar es una tumba. Vámonos antes de que alguien nos vea». Pero Max no se rindió. Ignorando a Steve, rodeó la casa con paso rápido, sus ojos escaneando cada rincón hasta que divisó una pequeña bodega de botes cerca de la orilla. «Aquí», susurró, haciendo señas al resto. El grupo entró con sigilo en la penumbra de la bodega. El aire olía a moho y gasolina. En el fondo, debajo de una lona vieja y polvorienta, se notó un movimiento brusco. De repente, la lona salió volando y Eddie surgió de las sombras con un grito de puro pánico y desesperación. Con los ojos inyectados en sangre y el cabello revuelto, se lanzó directamente hacia la figura más cercana, que resultó ser Naruto, empuñando una botella de cerveza rota como si fuera un puñal. El ataque fue frenético, pero para alguien que acababa de enfrentar a un clon a velocidades invisibles, Eddie parecía moverse en cámara lenta. Sin inmutarse y sin retroceder ni un centímetro, Naruto extendió la mano con una calma asombrosa. Sujetó la muñeca de Eddie en el aire con un agarre de hierro. El cristal roto quedó a escasos centímetros del pecho de Naruto, pero el ninja ni siquiera parpadeó. «Tranquilo, Eddie», dijo Naruto con voz firme pero tranquila. «Somos nosotros. De veras». Eddie, jadeando violentamente y temblando de pies a cabeza, miró la mano de Naruto y luego su rostro. La fuerza bruta del rubio lo dejó paralizado. Por fin, al reconocer a Dustin y a los demás detrás de él, la fuerza se le escapó de las piernas y soltó la botella, que cayó sobre la paja con un tintineo sordo. «¿Qué demonios hacen aquí?», exclamó Eddie con la voz rota, retrocediendo hasta chocar con la pared de madera de la bodega. «No deberían haberme encontrado. Nadie debería estar aquí». Dustin dio un paso al frente, tratando de calmarlo con las manos en alto. «Eddie, escúchanos. Sabemos que tú no lo hiciste. Por eso estamos aquí. Queremos saber qué pasó exactamente en ese remolque. Dinos la verdad». Mientras el grupo rodeaba a un Eddie traumatizado, la oscuridad en otra parte de Hawkins se volvía más espesa. Nancy y Fred se habían adentrado en la zona de los remolques buscando pistas, pero el bosque parecía haberlos tragado. En un descuido, Fred se separó de Nancy, atrapado por un sonido de madera crujiendo. De pronto, el suelo bajo los pies de Fred se transformó.
Los recuerdos de un accidente automovilístico del pasado lo golpearon como un mazo, el humo, los gritos y la culpa lo rodearon. En medio de esa pesadilla, una figura alta y sin piel emergió de entre los árboles muertos. Vecna caminaba hacia él con una parsimonia aterradora. «Fred, puedo ver tu dolor», siseó la criatura, extendiendo su garra hacia el rostro del chico. «Tu secreto te consume. Únete a mí. Encuentra la paz en mi reino». Fred intentó gritar, pero su voz se extinguió. En el mundo real, su cuerpo se elevó sobre el asfalto de la carretera mientras Nancy gritaba su nombre a lo lejos, buscándolo desesperadamente. El sonido de los huesos rompiéndose y los globos oculares estallando volvió a repetirse, una sinfonía macabra que marcó la segunda victoria de Vecna. Erie, temblando, comenzó a relatar la pesadilla. Describió cómo Tracy se quedó quieta, con la mirada perdida en el vacío, y cómo él gritó su nombre hasta desgarrarse la garganta intentando despertarla. Luego, el horror, el cuerpo de la chica elevándose, los huesos rompiéndose como ramas secas y el silencio final. «No fue un humano, Dustin. Esa cosa la destrozó sin tocarla», sollozó Erie. Naruto sintió un escalofrío que no provenía del clima. De repente, una presión inmensa aplastó sus sentidos. Un hilo de sangre espesa y roja comenzó a correr por su nariz, goteando sobre su chaqueta naranja. «Naruto. Tu nariz», gritó Max, acercándose con desesperación. «¿Qué está pasando? Contéstame». Pero Naruto ya no estaba allí. Sus ojos, antes azules y vibrantes, se tornaron completamente blancos, perdiendo la pupila. Su cuerpo quedó rígido como una estatua en medio de la bodega. Naruto abrió los ojos en el espacio oscuro de su mente, frente a la enorme jaula. Sin embargo, el agua que solía cubrir el suelo estaba roja como el vino, y una niebla púrpura lo rodeaba todo. Una risa macabra y gutural resonó en las paredes de su cráneo, un sonido que hizo que los pelajes de Kurama se erizaran. El gran zorro retrocedió un paso, mostrando los colmillos, sintiendo cómo esa presencia infectaba su propio chakra. «2», susurró la voz de Vecna, multiplicada por 1000 ecos. «Ya son 2 sacrificios, Jinchuriki. Mis relojes marcan tu hora mientras tú juegas a ser humano. Mi plan avanza con una fuerza que ni tus bestias pueden contener». Naruto apretó los dientes, sintiendo la rabia hervir en su pecho. Aunque sus ojos físicos estaban blancos, en su mente ardían de furia. «Deja de esconderte en las sombras, maldito monstruo», rugió Naruto, lanzando un puñetazo al aire que disipó parte de la niebla. «Muéstrate de una vez y pelea conmigo como un hombre. Si eres tan fuerte, ven y enfrenta al próximo Hokage». La risa de Vecna se volvió más estridente, y el rostro de la criatura empezó a formarse lentamente en la oscuridad de la jaula de Kurama, justo frente al ninja. El escenario cambió de forma violenta. Naruto parpadeó y se encontró de pie en medio de la calle principal de la aldea de la hoja, pero era una visión de pesadilla. Los edificios estaban cubiertos de enredaderas oscuras que palpitaban como venas, el cielo era de un rojo sangriento y las caras de los Hokage en la montaña estaban desfiguradas, llorando sangre negra. Vecna emergió de las sombras de la oficina del Hokage, caminando con esa calma arrogante. «Este lugar, este sueño tuyo, también perecerá», siseó Vecna. Extendió su mano nudosa y cargó su poder telequinético, lanzando un estallido de energía invisible destinado a aplastar los huesos de Naruto y hacerlo levitar. El impacto fue directo, pero con un estallido de humo blanco, el cuerpo de Naruto se transformó en un tronco de madera que cayó al suelo, partido por la mitad. Vecna se quedó inmóvil, girando la cabeza con un crujido de cuello, buscando al ninja en ese mundo que supuestamente él controlaba. «¿Trucos de salón?», preguntó Vecna con desdén. De repente, una serie de silbidos cortaron el aire. Kunais de 3 filos llovieron desde los techos distorsionados, clavándose en el suelo en un círculo perfecto alrededor de Vecna. Antes de que la criatura pudiera reaccionar, Naruto activó su velocidad máxima. Para Vecna, fue como si el espacio-tiempo se rompiera. Naruto comenzó a aparecer y desaparecer en cada uno de los puntos donde estaban los kunais. Un destello naranja a la derecha, un golpe de viento a la izquierda, una sombra sobre su cabeza. Naruto se movía tan rápido que creaba imágenes residuales, rodeando a Vecna en un torbellino de movimiento que confundía sus sentidos sobrenaturales. «Dijiste que este era tu reino», la voz de Naruto resonaba desde todas direcciones a la vez. «Pero en mi mente, las reglas las pongo yo. ¿De veras?». Vecna intentó cerrar el puño para colapsar el espacio a su alrededor, pero Naruto apareció justo frente a él, lanzando una patada que Vecna apenas logró bloquear, solo para ver cómo el ninja se desvanecía de nuevo antes de que pudiera contraatacar.
Naruto, en medio de su torbellino de movimiento, detuvo sus apariciones y, en un parpadeo, realizó un sello de manos a una velocidad increíble. Con un gran estallido de humo, decenas de clones de sombra llenaron las calles distorsionadas de la aldea de la hoja. Vecna, a pesar de su poder, no esperaba tal embestida. Estiró sus garras y lanzó ráfagas de energía que desvanecieron a algunos clones en humo, pero la marea de Naruto era inmensa. Vaya, vaya. ¿Es todo lo que tienes, cara de pizza quemada?, gritó un clon mientras le conectaba un puñetazo en el hombro. Eres más lento que una tortuga bajo sedantes, se burló otro, dándole una patada en la pierna. Mi abuela lucha mejor que tú, y ella está dormida, exclamó un tercer clon, mientras le propinaba un golpe en la nuca. A este ritmo, voy a tener que ir a buscar mi merienda, chilló un cuarto, dándole una patada voladora que Vecna logró bloquear con dificultad. La risa de los clones, sus golpes simultáneos y las burlas constantes estaban colmando la paciencia de Vecna. La criatura gruñó, su ira distorsionando el ya macabro paisaje mental. Con un rugido de frustración, Vecna liberó una oleada de energía psíquica que pulverizó a la mayoría de los clones. Suficiente de tus trucos de niños, Iseo Vecna. El entorno se desvaneció en una vorágine de rojo y negro. Naruto y Vecna fueron transportados instantáneamente a otro lugar, el centro comercial Star Court de Hawkins, pero este también estaba grotescamente retorcido. Las tiendas estaban derruidas, los letreros parpadeaban con una luz mortecina y el aire estaba lleno de un olor a metal quemado. Vecna creyó que en ese espacio más abierto tendría ventaja. Sin embargo, subestimó la velocidad de Naruto. Antes de que Vecna pudiera siquiera registrar su nuevo entorno, Naruto apareció justo frente a él, girando sobre su propio eje. Con un grito de guerra, le conectó un Rasengan de chakra puro directamente en el abdomen. La esfera azul giratoria impactó con una fuerza devastadora, hundiendo a Vecna en el suelo distorsionado del centro comercial. El impacto hizo vibrar todo el plano mental. Naruto aterrizó con suavidad, con el brazo aún extendido y el humo del impacto disipándose de su palma. Te lo advertí, de veras, dijo Naruto con una voz gélida, caminando lentamente hacia el montón de escombros. Ya no será como la última vez. Me tomaste desprevenido porque no sabía que eras, pero ahora conozco tu truco. No vas a volver a tocar a mis amigos. En la bodega, la tensión era insoportable. Max sujetaba a Naruto por los hombros, sacudiéndolo mientras las lágrimas amenazaban con salir. Dustin buscaba desesperadamente algo en su mochila para reanimarlo, y Steve ya estaba agarrando su bate con las manos sudorosas. Naruto. Despierta. Por favor, despierta, gritaba Máximo. Sin embargo, Erie, que había estado observando el proceso con ojos de puro terror, notó algo diferente. Recordaba cada segundo del calvario de Chirisi, la forma en que su cuerpo se puso rígido y cómo, casi de inmediato, sus pies se despegaron del suelo para iniciar la danza macabra hacia el techo. Esperen. Esperen un segundo, exclamó Erie, deteniendo a Max. Cuando pasó con Chirisi, ella no tardó nada. En cuanto sus ojos se pusieron blancos, empezó a flotar. Fue rápido. Pero Naruto, él lleva minutos así y sigue pegado al suelo. Steve, que ya se estaba preparando para lo peor, soltó un suspiro de alivio cargado de sarcasmo y confianza. ¿Ven? Se los dije, dijo Steve, limpiándose el sudor de la frente. Ese chico es una caja de sorpresas. Probablemente en este momento le esté pateando el trasero a ese monstruo en su propia cabeza. Dale duro, rayito de sol. Vecna emergió de los escombros, pero ya no se veía tan imponente. Su forma física en ese sueño parecía parpadear, como una señal de televisión fallida. El Rasengan le había causado un daño que su naturaleza psíquica no podía regenerar fácilmente. Naruto se detuvo a pocos metros, con la mirada azul fija en él, listo para lanzar el siguiente ataque. Vecna lo observó con un odio renovado, pero también con una pizca de reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, había encontrado un depredador en su propio coto de caza. Esto no se ha acabado, Jinchuriki, siseó Vecna, mientras su cuerpo comenzaba a disolverse en cenizas negras y humo. Solo has retrasado lo inevitable. Disfruta de tu pequeña victoria, porque cuando el reloj marque la hora final, no habrá aldea ni amigos que puedas salvar. Con un último destello carmesí, Vecna se esfumó por completo, dejando a Naruto solo en el vacío de su mente. De inmediato, la sensación de pesadez desapareció. Los ojos de Naruto en el mundo real recuperaron su brillo azul y el ninja soltó un gran suspiro, tambaleándose un poco mientras Max y Dustin lo sostenían para que no cayera. He vuelto, exclamó Naruto, limpiándose el rastro de sangre de la nariz con el pulgar y dándoles su clásica sonrisa.
¿Se preocuparon por mí? Naruto terminó de limpiarse la sangre de la nariz y, rodeado por el silencio sepulcral de la bodega, comenzó a explicar lo que había vivido. Esa cosa, se llama Vegna, dijo Naruto con seriedad. No ataca el cuerpo primero, ataca la mente. Se mete en tus recuerdos, en las cosas que te hacen sentir mal, y te atrapa en una pesadilla. Pero ahora sé que puedo defenderme. En ese mundo, él cree que es un dios, pero es demasiado lento. De veras, no pudo seguirme el ritmo una vez que recuperé mi centro. Naruto explicó cómo el Rasengan había logrado dañar la forma mental de la criatura y cómo la velocidad de sus movimientos era algo que Vegna simplemente no podía procesar. Mientras Dustin y Max escuchaban fascinados, Eddie retrocedió un paso, hundiéndose más en las sombras de la bodega. Miraba a Naruto con una mezcla de terror y sospecha pura. Para Eddie, todo esto era demasiado. Había visto a una chica morir de forma imposible, y ahora tenía delante a un chico rubio que había estado con los ojos blancos. Había sangrado por la nariz sin que nadie lo tocara. Hablaba de dimensiones mentales, clones y esferas de energía. Comillas, y si este chico es el monstruo, pensó Eddie. Comillas, y si él mató a Chirishi con esos trucos raros y ahora nos está contando una historia para ocultarlo. Su postura se volvió rígida, sus manos temblaban y sus ojos buscaban una ruta de escape. Naruto, acostumbrado a que la gente lo mirara con miedo o desconfianza por el zorro en su interior, notó de inmediato la tensión en los hombros de Eddie. No se ofendió, al contrario, su expresión se suavizó. Oye, Eddie, dijo Naruto en un tono bajo y calmado, dando un pequeño paso adelante sin ser amenazante. Sé que parece una locura. Sé que doy miedo con todo esto del chakra y los ojos blancos. Pero estoy de tu lado. Naruto se señaló el pecho con el pulgar, ofreciendo una sonrisa pequeña y honesta. A mí también me han mirado como si fuera un monstruo toda mi vida. Pero yo no maté a esa chica, y no voy a dejar que ese tipo te haga daño a ti ni a nadie más. Mi camino es proteger a mis amigos, y ahora tú eres uno de ellos. La calidez en la voz de Naruto y su transparencia total hicieron que Eddie soltara un poco de aire que tenía contenido. El miedo no desapareció del todo, pero la mirada de Naruto era tan genuina que Eddie bajó la guardia, aunque fuera solo un poco.